usar tu vida para que sea usada para la gloria de Dios. Tú puedes poner tu vida para que sea usada para la gloria de Dios. El Salmo 90, versículo 12 dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días. En pocas palabras está diciendo: Señor, ayúdame a sacarle provecho a mi vida, o ayúdame para que mi vida sirva para el propósito para el cual tú me has creado. Permíteme cumplir con la misión que me has dado aquí en la tierra. Eso es lo que dices: enséñame a contar mis días. Quiero vivir para algo que valga la pena. ¿Quién sabe si el día de mañana muere? Nadie. ¿Quién tiene garantizado el día de mañana? Entonces, vivamos para sacarle provecho al tiempo. Ejemplo: mamá, te tengo bien abandonada, perdóname. Hija, tú sabes que te amo. O sea, decir lo que realmente vale la pena decir, prepararte, arreglar las cosas, expresar lo que realmente vale, vivir para lo que realmente vale la pena vivir. Como nadie tiene garantizada la vida, ni el día de mañana, un hombre se dispuso a investigar, investigó y escribió un libro. Y el libro se llama Las 100 cosas que puedes hacer o que deberías de hacer antes de morirte. Y bueno, ahí está entre las 100 cosas que tú debes hacer antes de morirte. Brinca en una alberca llena de gelatina. ¿What? Bueno, brinca. Yo lo cambiaría por: antes de morirte, ve a Tijuana y come taquitos del gordo. O no te mueras sin antes comerte un cóctel de camarón, callo y pulpo en la salida norte de Culiacán. Usted póngale qué es lo que uno debería de hacer antes de morirse. Lo cierto, bueno, uno de los artistas de Hollywood, Newman, dice: antes de morirse usted debería de ir a España y el día que sueltan los toros, córrale enfrente de ellos. Óigame, no, pues eso sí que es. Yo creo que esa es una manera tonta de morir. Pero usted tiene buenas ideas de qué haría. Yo sí recomiendo: cásese antes de morirse, pero cásese. Lo cierto es que este hombre que escribió ese libro, Las 100 cosas que debes hacer antes de morirte, un día, no sé dónde, se resbaló, se rompió la cabeza y a los 47 años murió. No hizo ni la mitad de las cosas que él había planeado y que había escrito en su libro. Porque nadie tiene comprado el día de mañana, ni nadie tiene el día seguro. Lo cierto es que, ¿cuál es la razón principal de nuestra existencia? Viajar, ir a lugares que les decimos cool, sentir cosas. ¿Qué es la razón principal de mi vida? De acuerdo al mensaje pasado, de acuerdo a lo que aprendimos, la razón principal de mi existencia es alabar a Dios. Hacia arriba, ¿se acuerdan? Hacia arriba. Número 2, hacia adentro. Crecer en mi conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todo lo que significa conocer la palabra de Dios. Y número 3, predicar la palabra de Dios. Enseñarle a otros lo que yo aprendo de Dios. Convencer a aquellos que no vienen a la iglesia. Convencer a aquellos que dicen que creen en Dios pero viven sin Dios. Convencerlos de que Dios los ama y de que es mejor seguir a Dios, porque vamos al reino preparado por Dios. Eso es para lo cual Dios nos ha dado la vida. El abuelito de esa niña dice: el día más triste, oscuro de mi vida fue el día que escuché que mi hijo murió. 33 años de edad, manejando de su casa al trabajo, trabajaba con su papá, el papá de esa niña chiquita, menos de 6 años. Y dice: ese es el día más negro de mi historia. Y hay momentos en que olas, yo me imaginé The Perfect Storm, cuando las olas son enormes y ya no tienes escapatoria. Dice: hay olas que me invaden de dolor, de angustia, de soledad, de tristeza.
Dice, yo voy a la tumba de mi hijo y ahí en su sepultura pusieron una banca, me siento. Y ahí dice, inundado por la tristeza y el dolor, le digo a Dios, dame gracia para seguir un día más. Dame gracia para seguir adelante. Y aunque Dios le dejó esa nieta preciosa y que lo llena de vida y que es su orgullo y que ahora Él la está educando y la está haciendo crecer, tenemos luchas, tenemos batallas que tenemos que luchar. Pero muchas veces la oración es el último recurso que usamos. No nos acordamos que Dios nos dejó un gran poder que transforma no solamente nuestras circunstancias, sino también nuestra vida. El secreto para orar es poder identificar lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer y lo que solo Dios puede hacer. En tus circunstancias y en tu vida, no sé cuáles sean las circunstancias y lo que tú estés viviendo, pero tú puedes identificar, con esto yo no puedo. Tal vez le puedo decir a mi hijo 1, 2, 3 consejos, pero no vas a poder cambiar su corazón. Tal vez tú puedas decir y hacer, pero no vas a cambiar, porque hay cosas que solo Dios puede cambiar, y por esas cosas que solo Dios puede hacer, es por las que tú vas a orar. Así es que debo orar elevando mi oración a Dios. Debo orar con pasión. Y debo orar, número 3, en grupos. Platícale a alguien tu petición, platícale a alguien tu necesidad y dile, ayúdame a orar por estas circunstancias en mi vida. Sabemos que toda oración tiene respuesta. Dios nos contesta sí, Dios nos dice no, aunque haya personas que digan, no, ¿cómo es posible que me diga que no? No, esto no, yo persisto, yo insisto, y en el nombre de Jesús. Cuando Dios dice no, es no, aunque clames en el nombre de Jesús. Y en otras ocasiones, lo más desesperante es cuando Dios dice, espérate, todavía no. Y es ahí donde debemos reconocer la grandeza de la gloria de Dios, porque Él es Dios y nosotros siervos. Él es Dios y nosotros no. Dios es Dios y nosotros no. Nosotros somos siervos, gracias a Dios tenemos el título de hijos, de amigos, pero sobre todas las cosas, Él es el que sabe lo que es mejor para ti y cuándo es mejor para ti. Mateo 18, 19 dice, si dos aquí en la tierra se ponen de acuerdo en algo, Él se los va a conceder. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él le va a conceder la petición a dos que se ponen de acuerdo. Pero en realidad sí hay un gran poder en la oración en grupos. En los grupos de vida hemos estado orando. Cuando hay enfermos en el hospital, es bueno que vayan 2 personas. Cuando tú tienes necesidad, es bueno que tú lo compartas tu necesidad. El mismo apóstol Pablo decía, oren por mí, hermanos. Se me atraba la lengua cuando hablo. Y pídanle a Dios que yo cuando hable, cuando abre la boca, que hable con rapidez, con denuedo, que me dé palabra. Es importante tener un compañero o compañera de oración. Ahí salió el anuncio. El próximo jueves hay reunión de oración para las mamás. ¿Por qué razón para las mamás? Bueno, porque generalmente la mamá es más sensible a la necesidad de su hijo, de su hija, al problema que está trayendo a su vida. Y las mamás se reúnen los jueves. Y este jueves que viene hay oración para las mamás que tienen interés en orar por su hijo o por su hija. Amén. Así es que no siente que usted esté sola o que está solo. Hay 15 grupos casi, hay poquito menos de 15, como 13 todavía, faltan 2 para llegar a 15, pero hay grupos alrededor de la ciudad, al sur, al norte, al este, al oeste, donde si usted se integra a un grupo de vida, ahí en ese grupo de vida va a haber oración por usted. Y usted va a tener la oportunidad de interceder en grupo. Si Dios te dice, sígueme, si Dios te dice, haz esto, oración en grupo. Que alguien más esté orando por lo mismo que está en tu corazón. También debo ofrecer mi oración a pesar de mis dudas. A pesar de mis dudas. ¿Por qué razón? Porque no todos
creemos con grande fe, de tal manera que no tenemos nada, como dijo Jesús, no tenemos ninguna duda, como dijo Jesús. Si tú le pides algo al Padre en mi nombre, sin dudar, te será concedido. A pesar de que tengas pequeñas dudas o dudas, tú sigue adelante con la petición. Mire cómo podemos ver aquí en Hechos capítulo 12, la iglesia estaba orando, dice, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Ya Pedro había salido de la cárcel. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, el que escribió el Evangelio de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Había un grupo en oración. Cuando llega Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Yo creo que era de Sinaloa la muchacha. ¡Ay, Pedro! Y se emocionó tanto que dijo, se fue para adentro en lugar de abrir, y dio las noticias de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, chamaca. O sea, incrédulos. Estaban pidiéndole a Dios, Señor, libera a Pedro, saca a Pedro de la cárcel, que no le corten la cabeza, Señor. Y llega Pedro, toca, y llegó Pedro, estás loca. Oiga, con qué fe estaban orando, que cuando Dios les contesta, no lo creen. Y lo que sucede enseguida, pues van y lo buscan a ver si era cierto. No.